Listra. Joyería Hermón presenta. E aroma que despiertam alegria, que a l'olerlo iluminant el rostro com una sonrisa e no recuerdam momento feliz. Pero existe un gozo que va más allá de las emociones pasajeras, el gozo que proviene de Dios. No depend de circunstancias, ni del estado de ánimo, ni de lo que ocurra fura, sino de una fuente eterna y sobrenatural. En este episodio hablaremos de ese gozo divino que la Biblia describe como fortaleza del creyente. Un gozo que nos apaga en medio de prueba, que sostiene cuando todo parece perdido y que, como un perfume, se esparce contagiando a quien están cerca. Hoy apprendremos que no es simplement sentirnos bien, sino vivir en la plénitude de su presencia. El gozo de Dios. En la Biblia, el gozo no es un sentimiento superficial ni una emoción que depende de lo que sucede afuera, sino una experiencia profunda que se origina en Dios mismo. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel reconocía que el gozo estaba ligado a la presencia del Señor. En Nehemías 8:10 se afirma, el gozo del Señor es nuestra fuerza, un recordatorio de que no se trataba de una emoción efímera, sino de una fortaleza espiritual que sostenía al pueblo incluso en medio de la reconstrucción y la dificultad. Los salmos están impregnados de este concepto. Delante de tu rostro et plénitude de gozo como dais en Salmo 16:11. Es decir, el gozo es inséparable de la cercanía a Dios. Cuando el pueblo se encontraba en su presencia, en la adoración, en el templo, en la obediencia, ese gozo se manifestaba como un aroma de vida, que levantaba al alma por encima de la adversidad. En el Nuevo Testamento, el gozo adquiere más fuerza a través de Cristo. Los ángeles anunciaron su nacimiento diciendo, le traigo buena noticia de gran gozo, que serán para todo el pueblo como dais Lucas 2:10. Jesús mismo declaró en Juan 15:11, le he dicho esta cosa para que mi gozo esté en usted, y su gozo se completó. Aquí el gozo ya no depende del lugar físico como el templo, sino de una relación personal con él. El apóstol Pablo lo confirma al escribir en Thessalonicenses 5:16 desde la prisión. Estén siempre gozoso. ¿Cómo alguien encarcelado puede hablar de gozo? Porque entendió que el gozo no es circunstancial, sino fruto del Espíritu Santo. Es una evidencia viva de la obra de Dios en la vida del creyente. Experimentar el gozo de Dios es un proceso que involucra nuestra relación personal con él y nuestra disposición para abrirnos a su presencia y su obra en nuestra vida. Este gozo no es simplemente una emoción pasajera, es una profunda alegría que proviene de conocer y confiar en Dios. La Biblia nos enseña que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Esto significa que cuanto más tiempo pasamos en comunión con Dios, más profundamente experimentamos su gozo. La oración es una de las formas más efectivas de buscar su presencia. Al orar, no solo presentamos nuestra petición, sino que también escuchamos su voz y nos conectamos con su corazón. La adoración, tanto en privado como en público, también nos lleva a un encuentro íntimo con Dios. Al alabarle, nuestro corazón se llena de gratitud y alegría, y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. La escritura está llena de promesas y verdad que nos recuerdan quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Al meditar en estos pasajes, permitimos que su verdad penetre en nuestro ser, transformando nuestra mentalidad y llenándonos de esperanza y alegría. Por ejemplo, al leer versículos que hablan de su amor incondicional, su fidelidad y su plan para nuestra vida, podemos encontrar consuelo y seguridad, lo que a su vez alimenta nuestro gozo. La incertidumbre y las dificultades pueden nublar nuestra alegría, pero cuando recordamos y creemos en las promesas de Dios, nuestro gozo se renueva. Romanos 15:13 nos dice que el Dios de la esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer. Al confiar en que Dios tiene el control y que está trabajando para nuestro bien, incluso en medio de las pruebas, podemos experimentar un gozo que sobrepasa nuestra circunstancia.
Este tipo de confianza se fortalece a través de la oración y la meditación en su palabra, donde encontramos ejemplo de cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia. Cuando nos dedicamos a ayudar a otro, reflejamos el amor de Cristo y encontramos satisfacción y alegría en el acto de servir. Jesús mismo dijo que es más bienaventurado dar que recibir, Hechos 20:35. Al involucrarnos en el ministerio, en actividad comunitaria o simplemente ayudando a alguien en necesidad, podemos sentir el gozo que proviene de ser instrumento de la gracia de Dios en la vida de otro. Esta conexión con los demás y el impacto positivo que tenemos en su vida nos llena de alegría y propósito. En la vida no todo es color de rosa. La realidad de la vida es que enfrentamos desafíos, sufrimiento y momentos de incertidumbre. Sin embargo, la Escritura nos enseña que, incluso en medio de las pruebas, podemos experimentar un gozo que trasciende nuestra circunstancia. Este gozo no es una negación del dolor, sino una afirmación de la esperanza y la fe que tenemos en Dios. Cuando nos encontramos en situación difícil, es natural sentir tristeza, ansiedad o desánimo. Sin embargo, la Biblia nos invita a ver las pruebas desde una perspectiva diferente. En Santiago 1 versículo 2 y 3, se nos instruit a considerar como un gozo el pasar por diversas pruebas, porque está produciendo paciencia y carácter. Esta enseñanza nos desafía a no solo aceptar las dificultades, sino a verla como oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestro carácter. En este sentido, el gozo de Dios se convierte en una fortaleza que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Una de las claves para experimentar el gozo de Dios en tiempos difíciles es recordar su fidelidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha sido constante en su amor y cuidado por su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Por ejemplo, en el libro de Salmo, el salmista a menudo expresa su angustia, pero también recuerda la obra poderosa de Dios en el pasado. Este acto de recordar nos ayuda a anclarnos en la verdad de que Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos ver su mano en nuestra circunstancia actual. Esta confianza en su fidelidad se traduce en un gozo que no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es cierto acerca de Dios. El gozo de Dios en tiempos difíciles se manifiesta a través de la comunidad de creyentes. Cuando atravesamos momentos de dolor, el apoyo y la oración de otros pueden ser una fuente de gran aliento. La comunidad cristiana está diseñada para ser un refugio donde compartimos nuestra carga y celebramos juntos las victorias. En Galatas 6:2, se nos instruit a levar las cargas los unos de los otros, y al hacerlo, encontramos consuelo y fortaleza. Este sentido de pertenencia y apoyo mutuo puede ser un catalizador para experimentar el gozo de Dios, incluso en medio de las pruebas. El gozo de Dios en tiempos difíciles se manifiesta a través de la comunidad de creyentes. Cuando atravesamos momentos de dolor, el apoyo y la oración de otros pueden ser una fuente de gran aliento. La comunidad cristiana está diseñada para ser un refugio donde compartimos nuestra carga y celebramos juntos las victorias. En Galatas 6:2, se nos instruit a levar las cargas los unos de los otros, y al hacerlo, encontramos consuelo y fortaleza. Este sentido de pertenencia y apoyo mutuo puede ser un catalizador para experimentar el gozo de Dios, incluso en medio de las pruebas. El gozo de Dios en tiempos difíciles no significa que estemos siempre felices o que ignoremos nuestro dolor. Más bien, reconozco que el gozo puede coexistir con la tristeza. En 2 Corintios 6:10, Pablo habla de estar entristecido, pero siempre gozoso. Esta paradoja refleja la realidad de la vida cristiana. Podemos sentir el peso del sufrimiento y, al mismo tiempo, experimentar el gozo que proviene de nuestra relación con Cristo. Este gozo es una profunda satisfacción que no depende de nuestra circunstancia externa, sino de nuestra conexión interna con Dios. Imagina por un momento un perfume fresco, vibrante, con nota que despiertan alegría apenas se perciben. Así es el gozo de Dios, un aroma espiritual que no se puede ocultar, que se esparza donde vamos, llenando el ambiente de vida y esperanza. Cuando hablamos de perfume, pensamos en fragancia que tienen el poder de cambiar nuestro estado de ánimo. Un cítrico nos levanta, un floral nos sonrire, un dulce nos envuelve.
Del mismo modo, el gozo es como un perfume celestial que transforma el ambiente interior de nuestro corazón y, a la vez, influye en quien están cerca de nosotros. El gozo de Dios es contagioso, tal como un buen perfume. No se queda en nosotros, sino que impregna a otro. Cuando una persona está llena del gozo que viene del Señor, su rostro refleja luz, su palabra transmiten ánimo, y hasta su acción tiene un olor agradable delante de Dios. Pablo hablaba de los creyentes como un olor grato de Cristo. Y eso no solo se refiere a testimonio o predicación, sino también a la manera en que el gozo transforma nuestra vida en un testimonio vivo. Así como existe un perfume ligero que acompaña el día con frescura, el gozo del Señor es esa fragancia espiritual que nos sostiene en lo cotidiano, en la rutina, en los momentos difíciles, y en las pequeñas victorias de cada día. Et un aroma invisible, pero poderoso. Y a diferencia d'un perfume ternal que se dévanece con el tiempo, el gozo de Dios es un aroma que no se extingue porque proviene de una fuente inagotable. Podemos decir, entonces, que el gozo de Dios es un perfume que no solo adorna nuestra vida, sino que también nos conecta con lo eterno. Un aroma que anticipa el cielo mismo, donde, como dice la Escritura, el llanto será quitado y la tristeza ya no existirá. Apocalipsis 21:4. Ese gozo, eterno y pleno, comienza aquí, como una fragancia que brota en quien vivant en la presencia de Dios. El gozo de Dios no es una teoría ni un concepto abstracto. Es una experiencia tangible que se vive cada día y que transforma la manera en que enfrentamos la vida. A diferencia de la felicidad, que dépend de las circunstancias externas, el gozo fluye de una fuente interior, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso significa que incluso en medio de prueba, enfermedad, crisis familiar o incertidumbre económica, el gozo puede mantenerse firme porque no depende de lo que pasa alrededor, sino de la relación viva con Dios. En lo cotidiano, el gozo se manifiesta en pequeñas decisiones. Por ejemplo, cuando elegimos agradecer en lugar de quejarnos, estamos permitiendo que el gozo florezca. Cuando decidimos confiar en que Dios tiene el control, aunque no entendamos el camino, estamos respirando el perfume del gozo. Al compartir una palabra de ánimo con alguien que él o necesita, al cantar un himno en medio de la tristeza, o al sonreír cuando todo parecería evitarnos a lo contrario, estamos mostrando que el gozo de Dios no es superficial, sino profundo y real. El gozo tiene un efecto. Una persona que vive con gozo cambia atmósfera. Un hogar con alguien gozoso se llena de esperanza. Una iglesia donde se vive el gozo del Señor se convierte en un refugio de vida. Un lugar de trabajo con un creyente que transmite gozo puede ser transformado sin necesidad de gran discurso. El gozo es una semilla que se esparce sin esfuerzo, porque su esencia es contagiosa. Practicar el gozo también implica disciplina espiritual. La oración, la lectura de la palabra, la adoración y la comunión con otro creyente alimentan esa fragancia. Sin esa fuentes, el corazón se seca y fácilmente caemos en el desánimo. Pero cuando cuidamos nuestra vida espiritual, el gozo fluye naturalmente. Como un perfume bien aplicado que dura todo el día. Vivir con gozo es un acto de fe. Et declarar que, aunque las lágrimas estén presentes, es una certeza mayor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo nos sostiene, nos inspira y nos proyecta hacia adelante, recordándonos que lo mejor siempre está por venir, porque Dios está con nosotros. El gozo de Dios es más que una emoción pasajera, es una herencia espiritual, un regalo divino que sostiene nuestra vida en medio de las tormentas. Así como un perfume auténtico no pierde su fragancia con el paso del tiempo, el gozo del Señor permanece en nosotros y nos da la fuerza para continuar, aun cuando todo parece oscuro. Es un recordatorio de que no caminamos solo, de que hay una fuente inagotable de esperanza y de que, mientras mantengamos nuestra mirada en Cristo, nada ni nadie podrá arrebatarnos esa fortaleza interior. Hoy hemos reflexionado en cómo el gozo se convierte en un sello de identidad del creyente. Un sello que habla más fuerte que las palabras, que transforma ambiente y que da testimonio de la presencia real de Dios en nuestra vida.
El gozo no se fabrica ni se finge, nas de la intimidad con aquel que la fuente de toda paz, amor y fortaleza. Y aquí donde quiero invitarte a vivir cada día respirando el aroma del gozo. A que él lo convierta en una disciplina espiritual, en una respuesta constante frente a las adversidad, y en un regalo que comparte con quien te rodean. El gozo del Señor es, sin duda, una de las expresiones más bellas de su gracia. Gracias por llegar al final. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en todas las plataformas de streaming. Así, juntos podremos seguir explorando los aromas espirituales que nos acercan al corazón de Dios. No olvides compartir este contenido con alguien que necesite escuchar que el gozo de Dios aún está disponible y que puede transformar cualquier circunstancia porque al final, querido oyente, el gozo del Señor siempre será nuestra verdadera fortaleza. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listral. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.